En ocasiones, pareciera que la vida te detiene. Sin embargo, cuando miras al frente, te das cuenta que siempre hay mujeres dispuestas a darte la mano, que te ayudan y acompañan a seguir adelante. Mira al frente y cuando estés lista se abrirán para ti un abanico de posibilidades. Aún con miedo, sigue avanzando. Siempre hay posibilidades. Bienvenida. Hola, soy Lola Blancas y miro el mundo de color violeta. Y me paro todos los días por el empoderamiento de las mujeres. Hola, soy Araceli López Nava y mi pasión es impulsar el liderazgo femenino. Y yo soy Sam y lo mío es revolucionar el amor. Y juntas vamos a acompañarte a descubrir tus posibilidades. Hola, bienvenidas a Posibilidades. Soy Lolita y el día de hoy estaremos hablando sobre el impacto negativo que ha tenido la pandemia en las mujeres. La verdad, hoy estoy un poco impactada de lo que la pandemia ha generado nuevamente en las mujeres. Volvemos a ser un grupo vulnerable, volvemos a ponernos en una posición de mayor vulnerabilidad. Sé que la pandemia ha sido muy difícil para todos los seres humanos, para toda la humanidad. Sin embargo, nuevamente las mujeres volvemos a perder. ¿Qué perdemos las mujeres? ¿Por qué nuevamente estamos aquí? Bueno, quiero decirles que la pandemia COVID-19, de acuerdo a cifras de la CEPAL, generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral en la región de América Latina. Y eso es definitivamente muy desalentador y triste. De los 118 millones de mujeres que estaban ya en pobreza, se incrementan 23 millones más a mujeres que no tienen acceso a trabajos. Y sobre todo considerar que tendríamos que ver en este podcast del día de hoy, estaríamos hablando de 3 aspectos importantes, aunque sabemos que hay muchos más que nos tocan a las mujeres en este momento. Sin embargo, estaremos trabajando y hablando el día de hoy sobre qué pasó con los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en este año tan difícil de pandemia. ¿Qué pasó en el tema de los aspectos laborales, como ya les mencionaba? ¿Y qué pasó también con el tema de la violencia de género, la violencia en el ámbito familiar y los feminicidios que han vivido las mujeres a lo largo de este año, que se ha incrementado terriblemente? Lolita, estas cifras que nos presentas son desastrosas y desafortunadamente las cifras que tengo yo por compartirles desde el punto de vista de derechos sexuales y reproductivos están terribles también. Entonces, bueno, les voy a dar unos datos. De acuerdo con el Observatorio de Muerte Materna, en 2020 se registraron 202 muertes maternas con el tema con enfermedad de COVID, y para lo que va de este año la cifra incrementó todavía más, al menos en este primer trimestre de 2021. También hubo restricciones en el área de anticoncepción, ya que al menos hubo un 30% de incremento en las necesidades insatisfechas de anticoncepción. ¿Qué es lo que quiere decir esta cifra? Que al menos tendrán 1.215.000 mujeres adicionales entre 15 a 34 años con necesidades de anticoncepción que no van a poder ser cubiertas. Lo cual, por supuestamente, trae como consecuencia que va a haber al menos 171,000 embarazos no deseados justo por la falta de los anticonceptivos. Y todavía sumándole al tema de los embarazos no deseados, le metemos otro matiz que es el embarazo adolescente. Y de acuerdo con la CONAPO, las últimas estimaciones dicen que entre el año 2020 y 2021 habrá un número adicional de 21,575 mujeres embarazadas menores a 19 años de edad. Y bueno, con todo esto, llegamos al acceso en aborto seguro, que desafortunadamente, como la prioridad todo el año pasado lo vimos, estaba muy enfocado en COVID, se redujo el acceso a abortos seguros, al menos en Ciudad de México,
en un 26%. Entonces, bueno, todas estas cifras desastrosas nos indican que si bien fuimos afectadas desde el punto de vista de la pandemia en general, cómo nos fue impactando en nuestros derechos sexuales y reproductivos con falta de acceso a servicios seguros, con falta de acceso a lo mínimo con lo que contamos las mujeres para tener una vida sexual activa, placentera y sobre todo segura. Entonces, bueno, estas cifras son muy tristes y creo que podríamos quedarnos un poquito hablando de este tema, cómo lo vimos afectadas y también cómo esto genera o deriva en temas también de salud mental. Y yo me iría más lejos, Sara. O sea, todas estas faltas de acceso, y yo creo que yo le llamaría violación a los derechos sexuales y reproductivos, no solo es lo que está afectando en este momento a las mujeres, sino a lo que va a generar en cada una de estas mujeres que no tuvo esos accesos, que son muchísimas. De acuerdo a las cifras que tú nos das, esta parte va a generar mayor pobreza, menor acceso, no solamente, como ya lo vimos, a la salud, sino también más dificultad de acceso a la vida productiva, a la vida laboral, y además también a la violencia. También implica violencia no solamente estructural, sino la violencia para poder, a la discriminación laboral, porque si tienen un bebé y son madres solteras, es más difícil que se puedan incorporar un trabajo, van a tener que buscar trabajos muchísimo de menores ingresos, de menores tiempos para poder vincular la parte del cuidado con la parte de incorporarse a la parte económica. Y esto las va a llevar incluso a elegir parejas o quedarse con parejas que puedan estarlas violentando, no solamente en sus derechos sexuales y reproductivos, sino también de manera física, sexual, económica. Entonces creo que por eso se habla de ese retroceso tan grande, porque impacta en la vida de cada una de las mujeres. A mí estas cifras me parecen brutales. Me parece inaceptable y me parece una clara violación a los derechos de las mujeres en todas las áreas. Y me da mucho coraje y me da muchas ganas de llorar ver estos números, ver todas las consecuencias, porque si bien teníamos una prioridad que era el COVID, siempre a las mujeres se les ha dejado en un segundo término. Si no es el COVID, son las elecciones, si no es la recesión económica, pero siempre la mujer es la que termina pagando lo que sucede a nivel mundial. Entonces, mi opinión es que es una clara violación a los derechos humanos de todas las mujeres, que es un retroceso que por supuesto va a tener consecuencias fuertísimas, pero ¿para quién son esas consecuencias otra vez? Para las mujeres. Porque ¿quiénes van a ser las que van a ser madres solteras o no solteras? ¿Quiénes van a ser las que se queden en trabajos que tengan mucho menor remuneración por necesidad económica? ¿Quiénes fueron y siguen siendo? Porque no son mujeres que solo fueron, son mujeres que ahorita están y que van a seguir, las que tuvieron que dejar trabajos, empleos, dedicarse al cuidado, etcétera, por lo que está pasando. Entonces a mí esto me parecen notas desgarradoras, a mí me da mucho coraje y mucha impotencia. Bueno, hilando un poco lo que ambas están comentando, justo por el tema del embarazo adolescente, embarazos no deseados, se genera también el tema de la deserción escolar y también aquí las cifras son terribles. El INEGI reveló que 5.2 millones de niños, adolescentes y jóvenes de 3 a 29 años en México no se inscribieron al actual ciclo escolar, de los cuales 2.5 millones son mujeres. Y al punto que decía Lolita, ¿no? Estas niñas embarazadas ya sea dejan la escuela, ya sea por un tema de embarazo o ya sea por un tema de cuidado
a gente que requiere apoyo adicional en casa. Y a esto también el dato también de la ENOE, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, del INEGI, el desempleo entre las mujeres pasó de 3% en marzo a 6.34%. O sea, esto se traduce en 1.245.000 mujeres que dejaron de trabajar por temas de atención a cuidados, ¿no? Entonces, creo que estos dos temas se enlazan muy bien. Las mujeres somos las últimas en ejercer nuestros derechos y cómo esto impacta y mantiene eternamente ese ciclo de pobreza eterna, ¿no? Las mujeres no podemos acceder a mejores ingresos porque no tenemos un nivel educativo adecuado o mejor entre generaciones. Y los derechos sexuales y reproductivos son claves para que las mujeres salgan de este ciclo. Bueno, y desafortunadamente donde más afectadas nos hemos visto, y es un tema en que nos especializamos en Casa Gaviota, es el tema de feminicidios y de violencia en casa. Ya sé que no queremos seguir hablando de cifras, pero creo que es muy importante visibilizar lo que nos pasa a las mujeres para poder buscar las posibilidades para salir de ellas, que es justo de lo que se trata este programa. Pero bueno, simplemente en términos de violencia, en tan solo 2 meses de confinamiento incrementaron en más de 80% las llamadas y mensajes de solicitud de apoyo a causa de violencias de género. Y creo que la cifra de todas, la más desgarradora, siempre va a ser los feminicidios, que cuando hicimos esa hermosa marcha en el 2020, estábamos muy alegando y haciendo marchas por 9 mujeres al día con temas de feminicidio, y en este momento estamos en 11.3 asesinatos de mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, creo que dato más desgarrador que pues no hay. Y yo te diría que hay uno, Ara. Ese punto 3 son niñas. De esas 11.3 mujeres que asesinan todos los días, ese punto 3 es una niña diaria. Eso a mí me parece todavía que es mucho más desgarrador. Y además, ¿en manos de quién está siendo asesinada esa niña? Pues visibilizar esto y hablar de esto resulta para todas las mujeres muy doloroso, pero no podemos, como dice Araceli, dejar de mirar estas cifras, dejar de mirar esta terrible realidad que está viviendo no solamente las mujeres de México, sino del mundo. Pero nosotras estamos aquí para abrir posibilidades, para decir esto sí es real, sí está sucediendo, pero ¿qué hacemos para que podamos abrir posibilidades a otras mujeres desde nuestro propio espacio, desde nuestro propio ser? Primero, lo que siempre decimos en cada uno de los programas es hablar de mí, o sea, regresar a mi centro para cuidar de mí, para no solamente hablar de esta autoestima que yo le llamaría hoy, y lo están haciendo varias personas, autoamabilidad. Cómo ser autoamable conmigo, pero también cómo buscar que esa autoamabilidad que tenga hacia mí se salpique, este autocuidado se salpique a otras mujeres, independientemente de lo que tiene que hacer cada uno de los gobiernos, de hacer políticas públicas y acciones afirmativas que mejoren la vida de las mujeres, que les abran posibilidades de desarrollo. Lolita, creo que tocas un punto súper importante y lo hemos discutido en este foro, ¿no? Que la política pública no me corresponde a mí, eso es de los políticos, y la vida de las mujeres es política, como Exacto. tú lo has enseñado. Entonces me parece muy importante este punto de cómo las mujeres también debemos de empujar a que se hagan políticas públicas que respalden, por ejemplo, el tema de las guarderías, el tema de ayuda de ancianos. ¿Cómo podemos equilibrar que no solo las mujeres se queden con esa carga de tenerse que quedar en casa para tomar cuidado
de otras personas. Entonces, cuéntanos un poco más sobre este tema de políticas públicas. Bueno, yo creo que es muy importante considerar que las mujeres estamos, y lo mencionábamos hace rato, pero necesitamos que cada vez seamos más mujeres impulsando políticas públicas, no solamente como redes de apoyo entre mi amiga, mi hermana, mi compañera, que eso es fundamental, indispensable y muy importante, sino también que las mujeres que han logrado incorporarse a la parte política, y hablábamos de que lo personal es político y que finalmente necesitamos todas las mujeres mirar también a ese aspecto de la vida en donde estemos empujando políticas públicas que beneficien a todas las mujeres, que defiendan y se hagan respetar los derechos humanos de las mujeres para buscar esta igualdad, esta equidad que es tan importante para todas las mujeres, para hacer esos cambios en la parte de salud, en la parte de la economía, en la parte de las instituciones, en la parte cultural, en la parte educativa. Creo que hay mucho que hacer, pero de abajo hacia arriba, pero también de arriba hacia abajo. Y en la política, en la economía, en todas las áreas de la vida de la ciudadanía en México y en el mundo. Se tienen que impulsar las políticas públicas, se tiene que sensibilizar a todas las personas que trabajan estos temas, porque en los ministerios públicos se sigue revictimizando mucho a las mujeres, que también es otro tema que creo que es importante hablar, de esta violencia estructural, pero también de esta violencia legal, en donde las mujeres, así como esta parte desde los derechos sexuales y reproductivos que tenemos que impulsar esa educación en las mujeres, también es importante que las leyes protejan a esas mujeres. Y en el tema de los ministerios públicos pasa lo mismo, o sea, podemos impulsar muchas leyes, pero si llegan al Ministerio Público y los mismos abogados y abogadas violan los derechos de las mujeres, las revictimizan, hay una violencia de Estado a las mujeres y que se tendrá que ser otro tema. Y en ese sentido era que decías que había que hacerlo de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ¿no? Y creo que en este momento, pero traes a colación algo muy importante también, no nada más es la política pública, sino quien lo va a operar, que esté en línea y que tenga esta sensibilización de los problemas que nos cruzan a las mujeres. ¿Y sabes qué creo, Ara? Cuando hablas de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, tomarlo en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta lo que está sucediendo y cómo se nos está invisibilizando desde ahí, porque si no viene de la cabeza el tema de trabajar con las mujeres, ¿cómo lo vas a bajar? Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Samantha, en ese sentido, porque creo que en este momento coyuntural en donde estamos buscando defender a las mujeres y no solamente defender, sino reclamar los derechos humanos que tenemos las mujeres, creo que es importante que podamos mirar a esas mujeres que están trabajando, ver su trayectoria política sin pensar en banderas. O sea, ver a esas mujeres, porque hace mucha falta impulsar políticas públicas. Yo que tuve la experiencia de vivir en el primer parlamento de la Ciudad de México, me di cuenta que hay mujeres que verdaderamente, y yo siempre decía, es que yo no soy política, es que a mí no me gusta la política, y es que no, a mí no me gusta la corrupción en la política, a mí no me gusta el nepotismo en la política, lo que no me gusta son las malas prácticas de los políticos. Por supuesto que la política, las políticas públicas y todo lo que se tiene que hacer es muy necesario para las mujeres, pero asumimos que la política lo es todo, no, más bien es la conducta de muchos políticos corruptos, sin ninguna bandera, y se cambian de un partido a otro. Hoy son morenistas y mañana son priistas y siguen siendo la misma cosa. Eso es lo que no soy. De esa política, a esa política yo no participo. Yo participo en la política que beneficia al pueblo, que beneficia a las mujeres. Y yo te diría que a las mujeres hoy nos sobra carácter. Buscar que las mujeres logremos entrar a esos espacios que se nos han negado durante muchísimos años para poder ejercer lo que nos corresponde, y recordar que todas las mujeres somos herederas de varios intentos de generaciones anteriores por tener una vida y por tener derechos, y que como herederas nos corresponde tomar esos derechos desde todas partes.
pero desde nosotras como mujeres es buscar ese cómo sí. Es como si voy a ayudar a la persona que viene a mi casa y que es otro tema también, que ha sido muy doloroso, todas las mujeres que apoyaban y que la mayoría son mujeres, porque nosotras como mujeres nos recargamos en otras mujeres para poder incursionar en la vida laboral. O sea, ¿quién cuida nuestra casa? ¿Quién cuida a nuestros hijos? Pues otras mujeres que descuidan a sus hijos e hijas para poder llevar la comida a sus hijos e hijas. Entonces, desde cuidar a esa señora que está trabajando conmigo y que no pudo trabajar porque también se perdieron muchos trabajos ahí porque no podían acceder a las casas, porque venían de muy lejos y porque era un riesgo, perdieron cuenta de sus trabajos, pues cuida a esa mujer. Cuida a tu hermana, cuida a tu amiga, haz una red, tómale la mano, busca cómo sí, acompaña a tu amiga al Ministerio Público a levantar un acta por violencia, acércale a lo mejor una tarjeta de Casa Gaviota para que pueda tener acceso a una terapia, acércale un programa, un libro, o sea, todo lo que sí podemos hacer. O sea, aquí habríamos de hablar de posibilidades de un cambio desde esta pequeña célula que soy, ¿cómo puedo impactar a la que sigue? Eso es lo que yo creo que tendríamos que estar abriendo posibilidades para todas, porque sí es muy doloroso, pero cada una puede hacer una acción distinta que cambie la vida de una más. Hay muchas opciones con respecto a cómo nos podemos ayudar a nosotras mismas y cómo podemos ayudar a otras mujeres también. Y me encanta este término de sororidad. Y creo que en Casa Gaviota es mucho lo que se respira y lo que se hace. Es conócete a ti, quiérete a ti, y conforme tú vayas ganando esa fuerza, ese poder interior y exigiendo lo que te corresponde por derecho, empezando por derechos sexuales y reproductivos. Hay cosas que están accesibles para todos. Hay muchas organizaciones que trabajan para nosotras y que en muchas ocasiones no tenemos acceso a ellas porque no las conocemos, pero hay muchas mujeres allá afuera trabajando que podrían apoyarnos en momentos de crisis y de situaciones difíciles. Entonces, con esta autocompasión, ponernos en la primera prioridad y evaluar qué nos podemos seguir regalando a nosotras mismas. Y yo te diría que desde esta sororidad y para avanzar en todo el retroceso que nos dejó esta pandemia, sobre todo a las mujeres, yo me iría sí por las redes de apoyo, sí por las redes afectivas, pero sobre todo a las redes de estas mujeres que perdieron sus empleos y que seguramente están vendiendo algo para sobrevivir, para poder generarse recursos. Entonces, yo me iría por el tema de comprarles a ellas. Si mi amiga está haciendo jabones de barra porque ahora son eco-friendly y todo esto, ¿por qué le voy a comprar a un supermercado si le puedo comprar a ella? Si mi amiga está haciendo postres o ni siquiera tiene que ser mi amiga, porque creo que siempre pensamos en mi amiga. Si es mi amiga, si es mi hermana, si es mi prima, si es mi conocida. Si cualquier mujer lo está haciendo y tú te enteras de que lo está haciendo, la mejor forma de ayudarnos entre nosotras es jalando juntas. Entonces, comprémonos entre mujeres, busquemos la forma de apoyarnos, de caminar juntas y juntas logremos recuperar el atraso de esos 10 años. Y no solo eso, impulsarnos a que logremos avanzar muchos más. Sí, por supuesto, buscar la forma de que eso lo estamos haciendo. Yo estoy, así como hay estos datos tan desalentadores, y no solamente desalentadores, más bien, así como hay estos datos tan dolorosos, también tenemos que reconocer que las mujeres nos hemos unido y cada vez nos unimos más. O sea, yo a donde camine me encuentro una mujer que está buscando ayudar a alguien. Incluso en mismas empresas que estaba muy cerrado esta mente del feminismo y eso, hoy están muy abiertas a apoyar a las mujeres. Hoy están muy abiertas a que las mujeres puedan tener otras oportunidades. O sea, lo estamos viendo todos los días, ese apoyo constante y como esta granito de mostaza, que yo le llamo siempre, es como un granito de mostaza que se va expandiendo
y cada vez va, así como la humedad que dices, no te das cuenta. Yo pienso que la violencia es como la humedad, se va permeando, se va metiendo. Así es este granito de mostaza de las acciones de las mujeres, que vamos abriendo posibilidades a otras. Y eso está padrísimo. Hagámoslo más. Veamos todas como sí. Veamos cómo sí abrir estas posibilidades y abrámosle los ojos a la amiga, a la hermana, a la trabajadora, a la compañera de escuela, de si está viviendo violencia. Y es importante que las mujeres sepan que si tú estás en una relación de pareja, de trabajo, de cualquier relación que tú tengas, en donde te sientas que no estás cómoda, es que escuches a tu cuerpo y te des cuenta que hay algo ahí de desigualdad, de discriminación, de violencia, de maltrato, y te muevas del lugar. Y bueno, Casa Gaviota es especializada para ello. Ojalá que nos búscanos en redes sociales, porque nuestra intención es precisamente que podamos romper círculos de violencia, romper ciclos generacionales de violencia, y que puedas descubrir todo el potencial que tienes dentro para que tú misma puedas mejorar tu vida. Bueno, me encanta todo esto que dice Lolita. Y a mí me gustaría ir cerrando con la parte de los derechos sexuales y reproductivos, buscando y pensando en posibilidades. Como decía al principio del programa, hay muchas asociaciones que están ahí dispuestas a ayudarnos, y yo quisiera hablar de una en particular, que es la que yo represento, Fundación Mary Stopes, en donde nos especializamos en lo que son los servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces, si bien los servicios públicos en general se han estado abocando en el tema de COVID porque fue una prioridad mundial, también busquemos opciones como esta, y hay muchas más que también podrían estar saliendo al quite con todos los temas de anticoncepción, con los temas de interrupción legal del embarazo, y sobre todo que tengamos esta asesoría confiable de mujeres ayudando a mujeres y teniendo esa tranquilidad de que nuestra salud, y también hablábamos de compasión y autocompasión al principio. Si no me cuido yo, si no cuido mi cuerpo, si no decido cuál será mi futuro en términos de mi salud sexual, estoy poniendo en riesgo también mi evolución, mi economía, mi educación. Y lo que tenemos que lograr aquí entre todas las mujeres es poner nuestra salud primero, decidir por nuestra vida reproductiva, y de ahí que se enlacen, romper finalmente con este círculo de violencia eterno que vivimos las mujeres marginadas o las mujeres adolescentes que no tienen el acceso a esta anticoncepción. Entonces sí, estamos viviendo un momento crítico, pero que sí podemos salir adelante buscando el apoyo de las redes, de las asociaciones que están ahí, dispuestas a apoyarnos y ayudarnos, y cuidándonos. ¿Qué opinas, Sam? ¿Con qué quieres cerrar? Creo que es lo que buscamos hacer con este podcast. Es lo que estamos tratando de hacer, visibilizar, ¿sí? Porque es importante, porque lo que no se nombra no existe. Y tan existe y es tan grave que necesitamos hablar de ello para hacerlo mucho más visible y para detener todas estas cifras. Y me parece que posibilidades existe para esto y por esto, ¿no? Para visibilizar, pero sobre todo para crear, para abrir puertas, para abrir ventanas, para abrirnos caminos entre mujeres, ¿no? Caminos sororos, caminos amorosos, caminos feministas, en donde caminemos juntas, en donde de aquí vamos todas y vamos juntas y no vamos por poquito, y ya no estamos limosneando, ya no estamos pidiendo. Vamos a tomar lo que nos corresponde por derecho, por el simple hecho de ser seres humanos y por el derecho de existir. Y con esto nos quedamos. Yo creo que Ara, tú, Samantha y yo estamos unidas para eso, para no solamente crear posibilidades, sino
caminos, yo diría veredas, y juntas hacer carreteras de posibilidades para todas. Y creo que con esto cerramos, y a veces nos da mucho por la emoción porque empezar con estas cifras tan impactantes no lo único que nos hace es pensar que tenemos que hacer un cambio desde todas. Invitemos a todas al cambio. Síganos escuchando y únanse a hacer más acciones, porque juntas vamos por todo. Gracias. Por supuesto, los invitamos a que escuchen nuestro siguiente capítulo y que sigan nuestras redes sociales de Casa Gaviota. En Facebook, en Instagram y en Twitter estamos como Casa Gaviota. Y no se pierdan ninguno de los capítulos de Posibilidades, porque juntas encontraremos la forma de romper con todos esos estereotipos y con todos esos mitos con los que durante muchísimos años nos han tenido educadas. Vamos a aprender la forma de poner nuestra atención y nuestra intención en crear nuevas posibilidades. Y ahora hablemos del COVID, que también nos abrió grandes posibilidades. Nos llevó a reinventarnos. Así que capacítate y aprovecha la tecnología para seguirte superando. Recuerda que la educación ya nunca volverá a ser del todo presencial. Puedes hacerlo desde tu propia casa. Las redes sociales hoy son una herramienta muy valiosa para promover tus servicios o productos e incluso conseguir trabajos en línea, reduciendo costos de traslado y comida fuera de casa, así como el tiempo de movilidad. También recuerda que puedes hacer ejercicios desde casa, abrir YouTube y encontrar yoga, meditación, zumba, etc. Hay miles de cosas que podemos aprender en las redes sociales. Incluso puedes estudiar hasta canto y también tomar clases de inglés. Así que las posibilidades están abiertas para ti y muy cerca de ti. Aprovéchalas al máximo. Es importante que sepas que hoy la tendencia es que contratar a personas con habilidades desarrolladas y los títulos universitarios ya no son lo más importante. Ponte mucho las pilas.